todo el gasto y toda la inversión que hace el municipio en la ciudad de Cali. Entonces, esa es la primera parte, como ciudadano, el deber de pagar los impuestos. Nosotros estamos haciendo una socialización de Hacienda cerca de cada uno de ustedes contribuyentes y Hacienda en la puerta de ustedes. ¿Qué se entiende por impuestos? Se entiende por impuesto aquellos pagos que se realizan a las entidades del Estado, ya sean nacionales, municipales o gubernamentales. Y en este caso nos van a hablar sobre los impuestos territoriales, que son los del municipio de Cali. ¿Cómo es la estructura tributaria? Nosotros para poder pagar un impuesto nos rigen unas normas, nos rigen unas leyes, nos rigen las leyes nacionales, lo rigen el estatuto tributario municipal para poder adaptar esa ley nacional al municipio, y ese estatuto tributario está conformado por 16 acuerdos. El primer acuerdo se hizo en el 2011, que todavía está vigente. De ahí tenemos 2 decretos extraordinarios, que es el del 2015 y del 2011. Y finalmente tenemos 13 acuerdos que nos han modificado esas normas entre el 2017 y el 2024 para tener 306 artículos. Nosotros en este momento estamos trabajando en actualizar nuestro estatuto tributario, y lo que vamos a hacer a finales de este año es ya resumir todos esos 306 artículos en un solo estatuto tributario actualizado. Estas son las normas que nos rigen para los procedimientos tributarios, pero adicional tenemos 3 decretos extraordinarios para el procedimiento tributario o el debido proceso que llamamos, que por eso ahí nos juntamos la contaduría y nos juntamos la parte jurídica, que tenemos que cumplir unos procedimientos para el pago de esos impuestos para que no obtengamos sanciones. Entonces, nosotros nos regimos en base a esos estatutos tributarios. ¿Y esos estatutos tributarios qué tienen? Tienen impuestos y tienen trámites. Nosotros en este momento tenemos montado en la web de la alcaldía 16 procesos. Y eso, perdón, 17. Y esos 17 están divididos en 10 impuestos, que son el impuesto predial unificado, como lo explicamos ahora, el impuesto de industria y comercio, y nosotros llamamos las otras rentas, que esas sí no son de libre destinación, sino de destinación específica, que como son la sobretasa a la gasolina, la participación de la plusvalía, los derechos de explotación sobre los juegos de rifas y locales, el impuesto de ventas por el sistema de clubes, el impuesto de delineación urbana, el impuesto de espectáculos públicos, el impuesto de publicidad exterior y el impuesto de huello del ganado menor. Ya sabemos que ya en Cali no tenemos una localidad para hacer esta actividad, pero como rige desde el 2011, por eso todavía está en nuestro estatuto. Y los trámites que tenemos, cuando el contribuyente presenta su impuesto, puede ocurrir un error o puede generar un pago en exceso o pago de lo no debido, o puede ocurrir que está exonerado o exento por una actividad específica. Acuérdate que los industria y comercio se rige por las actividades que tú estés comercializando o la actividad industrial que estés generando. El impuesto predial es ya tu bien. Entonces ahorita detallamos esos 2 puntos, y por eso están estos trámites que son muy importantes, que se deben cumplir en el proceso tributario cuando nosotros queremos hacer una exoneración o una reclamación o exigir una devolución. Y otro que está en línea y es lo que hemos mejorado en nuestra plataforma tecnológica, es la presentación de nuestra industria y comercio en línea. Y la otra parte es que tenemos nuestra factura en línea y el pasisalvo cuando pagamos el impuesto predial. Entonces, estas actividades las encontramos en nuestra web de la alcaldía. Como hablábamos, ¿cuáles son nuestros principales ingresos de Cali de libre destinación? Nosotros tenemos el predial, que es el que ustedes están viendo en este momento, que es la franja anaranjada, que equivale al 32% de nuestros ingresos. El grupo ICA, que es el que está en la franja azul, que es el 41%, y otras rentas, que son el que está en morado, que es el 27%.
nosotros tenemos 2.4 billones aproximadamente de ingresos, de los cuales solo el 27% sí son de destinación específica y este otro 73% es lo que nos dedicamos a hacer el plan de desarrollo de cada alcaldía. ¿Qué es industria y comercio? Cuando ustedes le hablan de industria y comercio, nosotros tenemos que hablar de 5 sujetos. El primer sujeto es el hecho generador, es la actividad que tú realizas industrialmente o comercialmente o de servicio. Y acuérdense que la industria y comercio se presenta en todos los municipios de Colombia. Entonces, esta actividad es la actividad que tú generas dentro del territorio municipal de Cali. El segundo es el sujeto activo, que somos nosotros, somos la alcaldía de Cali. Y el tercero es el sujeto pasivo, que son ustedes los contribuyentes, que son los que están haciendo la actividad comercial o una actividad de servicio o una actividad industrial. Y la base gravable, nosotros llamamos la base gravable a los ingresos que genera esa actividad. Y por último, el otro sujeto que tenemos que tener en cuenta es que cada actividad tiene una tarifa especial y están clasificadas las actividades en industriales, comerciales y de servicios. Esas tarifas, Cali está entre las ciudades capitales y las industriales nosotros las tenemos en 3,3 por mil hasta 12 por mil. En la comercial la tenemos en 3,3 por mil hasta 7,7 por mil. Y en la de servicios la tenemos en 2,2 por mil hasta 23 por mil. Dependiendo de la actividad comercial o de servicios o industrial, se mueven las tarifas y en el decreto 416 de nosotros está la tarifa que le aplicamos a cada actividad. Otra parte muy importante es que dependiendo de tu base gravable, de tu actividad, o si tú eres persona natural o persona jurídica, se divide el impuesto de industria y comercio en régimen simplificado, régimen simple y el régimen ordinario. Cuando nosotros hablamos del régimen ordinario son los grandes contribuyentes, es decir, todas las actividades económicas que se generan bases gravables por encima de 132.000 VTs. Acuérdense que una VT está en 49.990 pesos aproximadamente. Y estos grandes contribuyentes son los que nos dan el 80% de los ingresos de Cali en la parte de industria y comercio. Adicional a eso, su presentación es bimestral. Y cuando hablamos de grupo ICA, están responsables de también declarar avisos y tableros y la parte de RTICA. El otro régimen que sigue es el régimen simple, que pueden ser personas naturales y jurídicas, pero sus ingresos van menores a 100.000 VTs. Y se hacen anticipos de RTICA, que se hacen bimestralmente y se consolida anualmente su presentación. Y ya el régimen simplificado que no están obligados a presentar la declaración de ICA y tampoco lo de industria y comercio, y su periodicidad es anual y son cuando tienen ingresos a 1.500 VT. Una vez conocido esto, ¿cuántos sujetos pasivos tiene la ciudad de Cali? La ciudad de Cali tiene en este momento 63.000 sujetos pasivos, de los cuales 5.523 son de régimen simple, 233 de régimen simplificado y 56.887 de régimen ordinario. Como vemos, el gran volumen de nosotros ya está en régimen ordinario, que son los grandes contribuyentes, que nos aportan el 80% de los ingresos de ICA. Aquí vemos cómo está dividido el régimen ordinario, que es muy importante, que lo quise clasificar. El sector industrial, nosotros venimos desde el 2018 a la fecha aproximadamente con 5.890 contribuyentes en que se dedican a la industria. Tenemos en la zona verde, que son los comerciales, tenemos 22.000 comerciantes en la ciudad de Cali y tenemos 29.000 contribuyentes del área de servicios.
Si nosotros vemos antes de pandemia, que es en el 2018 y 2019, vemos que el crecimiento de la ciudad de Cali en los contribuyentes se está dando en los contribuyentes de servicios, que pasamos de 25.000 contribuyentes, pasamos a 29.000 contribuyentes. ¿Cómo está clasificado los ingresos de ICA? El régimen simplificado nos da aproximadamente 20.000 millones de pesos y como volvemos a ver, miren cómo las actividades y los emprendimientos de personas naturales y de pequeños entrepreneurs cómo ha incrementado, porque antes de pandemia nosotros estábamos aproximadamente entre 2.000 y 3.000 millones de pesos y hoy ya estamos en 20.000 millones de pesos. Es el nacimiento de las famosas pequeñas empresas que han salido post-COVID y eso se ha incrementado. Ya el régimen ordinario, que es el que nos da casi 1 billón de pesos anuales de ingresos de libre destinación, nosotros tenemos 95.000 millones de pesos que nos lo da la industria, el comercial nos lo da 326.000 millones de pesos y el de servicio nos da 537.000 millones de pesos. Casi el 50% de la ciudad de Cali es de servicios. Entonces nosotros nos estamos volviendo una ciudad entre comercialización y servicios que nos da casi el 80% del ingreso del ICA de la ciudad. Ahorita vamos a hablar de nuestra segunda renta más importante, que es el impuesto predial. ¿Qué sujetos participan en este impuesto? Primero, el hecho generador que constituye el propietario de una propiedad o poseedor de esa propiedad o de ese bien. El segundo es el sujeto activo, que son todas las propiedades que se encuentran en la ciudad de Cali. El tercero es el sujeto pasivo, que es el dueño, la persona natural o jurídica, propietaria o poseedora de ese bien. Y la base gravable para poder nosotros cobrar el impuesto predial es el avalúo catastral, que ahorita les explico en qué compone. Y ese avalúo catastral, dependiendo del uso de ese predio, donde esté ubicado, de su estratificación, vamos a tener una tarifa que van a oscilar entre 4 por mil y 33 por mil. Más que todo, la tarifa del 33 por mil se dan para los lotes que no están en desarrollo. Los famosos lotes que llamamos lotes de engordo. ¿Cuánto nos aporta el predial? El predial nos aporta 778.000 millones de pesos. Cuando nosotros hablamos de predial, nosotros siempre recaudamos la vigencia actual, es decir, este año estamos recaudando el impuesto predial del 2025, el año pasado el impuesto predial de la vigencia 2024 recaudamos 701.000 millones de pesos y adicional casi todos los años se nos queda entre 20 y 15% de cartera de todos los años que no pagan los contribuyentes y por eso nos estamos acercando a todos los contribuyentes para incentivar y tener confianza nuevamente en el buen uso de los impuestos que están pagando y embellecer nuevamente a Cali. Hago una comparación. En Bogotá se recauda casi el 90% del impuesto predial. Nosotros estamos en el 76%. Barranquilla y Medellín están por encima del 85%. Entonces necesitamos ser otra vez ciudad capital que superemos el 80% del recaudo. Algo muy importante, si ustedes ven del 2018 al 2024, en el 2018 el impuesto predial del año era 412.000 millones de pesos y ya estamos en 701.000 millones de pesos. ¿Cómo se hace esa base? Esa base del cálculo del impuesto predial necesitamos el avalúo catastral. ¿Qué es el avalúo catastral? El catastro es el inventario o el censo de todos nuestros bienes localizados en el territorio de Cali, que es de dominio público o privado, independiente de su tipo de tenencia, el cual debe estar actualizado y clasificado con el fin de lograr su identificación física, jurídica y económica con base a la resolución 1040 del 2023. Nos rige nacionalmente. ¿Qué nos dice esta norma? Que nosotros debemos de mantener actualizado nuestro inventario. Si nosotros no tenemos actualizado nuestro inventario, pueden suceder dos cosas.
dejamos de percibir como municipio y o a nuestros vecinos y contribuyentes le estamos haciendo pagar injustamente lo que no es, porque no lo tenemos actualizado, ya sea que su casa se haya deteriorado o ya sea que su casa se haya mejorado. Entonces, es muy importante llevar esos precios del avalúo catastral a valores del mercado. ¿Y cómo lo hace Catastro? Primero, revisa quién es el propietario, el poseedor y el ocupante. Nosotros tenemos que tener el inventario actualizado para poderle llegar las facturas y las liquidaciones del predial a cada uno de nuestros contribuyentes. El otro tema que tiene que tener muy claro la oficina de Catastro es el componente físico, jurídico y económico. Cuando hablamos de nosotros del componente físico es la identificación de los linderos del terreno, la edificación, además de su descripción y el área de toda su parte física. La parte jurídica, identificación de los propietarios, ocupantes, poseedores, y la parte económica es la valoración del predio de acuerdo al mercado inmobiliario. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Que nosotros debemos estar entre el 70 y 100% del valor del mercado. Acuérdense que el valor del mercado es como yo comercializo, lo que me dice el mercado de la oferta y la demanda de mi predio, y el avalúo catastral es la base gravable con que yo utilizo para aplicar la tarifa de mi impuesto predial. Entonces, son dos temas que son mediáticos. Siempre la información que nosotros cobramos o cuando cobramos un impuesto, siempre hay una regla o una norma, ya sea nacional o territorial. ¿Y qué nos dice el decreto 148 del 2020? Es la valorización o catastro multipropósito. Es decir, que no estamos obligados a ir a predio por predio para obtener su avalúo catastral, sino que podemos obtener métodos directos, que sí puedo ir físicamente a inspeccionar el predio. Puedo tener métodos indirectos, que el uso de fotografías aéreas, imágenes, satélites, planos, y métodos declarativos y colaborativos, que es la información proporcionada que nos da cada propietario. Entonces, eso es lo que nos hace el catastro multipropósito, que podemos utilizar y mezclar estas tres metodologías para obtener el avalúo catastral. ¿Qué pasó? Nosotros desde el 2018 Cali no había sido actualizada. Entonces se hizo una actualización en el 2024 aproximadamente a 313.000 predios. 333.000 predios, y se realizó en las comunas 2, 3, 4, 17, 19 y 22, que son las que están en zona morada, pues lo ven ustedes en el mapa. Y este año vamos a hacer las comunas 1, 2, 9, 10, 11, 12 y 22 nuevamente, y son las que estamos apuntando con el color verde. ¿Qué nos importa esta actuación? ¿Qué resultados tuvimos en el 2024 de actualizar 333.000 predios? Es que, primero, nuestro avalúo catastral debe estar entre el 60 y 100%, nos dice la norma. Segundo, el avalúo catastral no tiene límite, pues obedece la dinámica inmobiliaria del mercado, es decir, el mercado, tu oferta de los precios del mercado nos dicen cómo se va valorizando y cuánto vas costando tu predio. Entonces, es muy importante. Una cosa es cómo crece tu avalúo catastral, que ya lo vimos que es con el catastro multipropósito, y nosotros como impuesto predial no crece en la misma proporción del avalúo. Nosotros tenemos otras normas para calcular el impuesto predial con base a la base gravable del avalúo catastral que nos ha dado la Oficina de Catastro. Se me olvida decirle, nosotros somos la Secretaría de Hacienda, y la Secretaría de Hacienda tiene 4 subdirecciones. Una, que es la subdirección de finanzas, que es la que se encarga del presupuesto y de la ejecución del gasto. Otra, que es la Secretaría de Tesorería, que es la que se encarga de los pagos, de ejecutar todos los pagos en la alcaldía. La otra es la Secretaría de la Subdirección de Catastro, que es la que se encarga
del catastro multipropósito de toda la ciudad de Cali, y nosotros que somos la subdirección de renta que nos encargamos de calcular los impuestos de la ciudad de Cali. ¿Okay? Entonces, por eso es muy importante que a nosotros nos rige es el Estatuto Tributario 416 para calcular ese impuesto predial. A nivel nacional nos rige la Ley 44 de 1990, la Ley 1450 del 2011 y la Ley 1995 del 2019, que son a nivel nacional. Entonces, nosotros los cambios de la liquidación del impuesto predial como consecuencia de la actualización catastral, primero, regla, no, si mi avalúo ha crecido el 300%, no significa que mi impuesto predial ha crecido a esa misma proporción. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 4 tareas que hacer en la liquidación. La primera tarea que hacemos en la liquidación es liquidar la liquidación plena, es decir, se coge el avalúo catastral y se multiplica por su tarifa. La segunda tarea que hacemos es la tarifa con la ley 44, que no puede exceder al doble del monto liquidado del año anterior. Es decir, si yo pago 50 pesos el año anterior, este año no puedo pagar más de 100 pesos. Y la tercera regla que se hace es el límite de incremento nacional, que es la ley de 1995, que se aplica al IPC más 8, siempre y cuando hayan tenido actualización esas comunas o ese predio. Y el otro límite que nosotros tenemos, que es el único que existe en todo el territorio nacional, es que Cali tiene un límite del crecimiento del impuesto predial del 25% para predios que estén en zona residencial y el 35% para predios que estén en zona comercial. Vamos a ver unos ejemplos cómo nos afecta esto. Pero antes quiero dar un resumen. Este cuadro que ustedes están viendo acá es súper importantísimo. Esto solo lo tiene el municipio de Cali y lo vamos a conservar en el estatuto. Es decir, predios que valgan menos de 15 millones de pesos en su avalúo catastral solo puede incrementar el impuesto predial al 10%. Los predios menores a 222 millones solo puede incrementar el 15%. Los predios que valgan menos de 788 millones se incrementan al 20% y mayores a 788 millones incrementan al 25%. Esto, recuerden que esto es zona residencial. Si estoy en zona no residencial, que son las zonas comerciales o industriales, nosotros podemos crecer al 15% los predios que valgan 28 millones de pesos, que valgan menos de 93 millones de pesos al 20%, 347 millones al 25%, 1.200 millones de pesos hasta 1.200 al 30% y por encima de esos 1.258 millones de pesos al 35%. Estos límites solo los tiene el Estatuto Tributario 416, el territorial de la ciudad de Cali. ¿Qué sucedió en el 2024 que ustedes lo han podido escuchar en todos los medios? Es el incremento del avalúo catastral y eso es porque desde el 2018 no hacíamos actualizaciones catastrales. Ese resultado salió que actualizamos 7 comunas, que es el 84% de los predios que tienen uso residencial, es decir, 279.300 predios actualizamos en la zona residencial. Y para esa vigencia, el 61% de esas 7 comunas, el rango del avalúo comestral se encuentra en 15.222 millones de pesos. Es decir, casi toda nuestra ciudad de Cali, su avalúo catastral, el 61% está en rango del 222 millones de pesos. Eso quiere decir que su impuesto predial creció al 15%. Y tan solo un 3% de estas propiedades solo pudo crecer al 25%. Lo vemos en la siguiente tabla. Los predios de 15 millones de pesos, que fueron 15.000 predios, su impuesto predial creció al 6%. Los predios entre 222 millones de pesos, que fueron 170.000 predios, crecieron al
que es el 61% de toda la población que hicimos el avalúo catastral, y predios entre hasta 788 millones de pesos, solo son 83.000 predios, que es el 30% de la base que hicimos el avalúo catastral, y predios mayores a 788 millones de pesos de avalúo, solo son 8.667 predios, que es el 3% de los 279.000 predios que hicimos avalúo catastral en la zona residencial. ¿Qué es importante de esto? Si yo cojo todo mi panorama de predios del inventario que tengo en la ciudad de Cali, nosotros tenemos 712.000 predios, tenemos 48.000 predios aproximadamente menores de 16 salarios mínimos que no se les declara IPO, y tenemos sujetos no gravados, que son los que tienen exenciones o exoneraciones, 39.000 predios. En total, 712.000 predios conforman el 100% de nuestra liquidación, que tiene ingreso de impuesto predial para el municipio. Y como ustedes pueden ver, el estrato 1 está el 8%, en el estrato 3 está el 21% de los predios residenciales, en el estrato 4 está el 17% y en el estrato 6 hay 7% de estos predios. Pero esto es la cantidad de predios, y como vemos, en la ciudad de Cali tenemos más o menos 70.000 predios en zonas no comerciales o en zonas industriales. Este es mi inventario de la ciudad de Cali. Esto es lo que nos importa a nosotros como impuesto predial y como catastro: mantenerlo actualizado, cobrar su avalúo, colocar y valorar su avalúo catastral, que es el insumo de la base gravable de nuestro impuesto, para nosotros después poder calcular el impuesto predial. Voy a hacer 3 ejemplos para que tengan claridad que el avalúo catastral no es directamente proporcional al impuesto predial. Un ejemplo que sacamos fue el predio residencial en el estrato 1. En el 2024 costaba 26 millones de pesos y su avalúo catastral pasó a 59 millones de pesos, tuvo un aumento de 123%. ¿Qué pasó con el impuesto predial? En el 2024 pagaba 107.000 pesos y quedó pagando 123.000 pesos, que es un incremento del 14%. Esto es un mito en Cali que tenemos que aprender, que el avalúo catastral no es igual al incremento del impuesto predial. Si yo me voy al estrato 2, otro ejemplo que hicimos, un predio que tenía avalúo catastral de 34 millones, pasó a 73 millones, un aumento de 114 millones, y pagaba 276 millones y quedó pagando 317 millones. Eso es un aumento del 14%, que no es un aumento del 114%. Y el estrato 3, que un predio, otro ejemplo que es en el estrato 4, el avalúo catastral de 264 millones de pesos pasó a 600, que es un incremento de 127 millones de 127%, pagaba 3 millones de pesos y quedó pagando casi 4 millones de pesos, que ahí sí se da el incremento del 20%. Tengo otros ejemplos que, digamos, cojamos en el estrato que sea un lote construido, que me dice que el avalúo catastral era 200 millones de pesos y pasó a 1.300 millones de pesos. Esto es un aumento de 560%. Entonces, como es por primera vez, ahí sí se le aplica la tarifa plena al lote construido, y estas son las exenciones que tenemos de los incrementos. El lote pagaba 6 millones de pesos y quedó pagando 20 millones de pesos. Por eso es que se presenta cuando hago predios de lote construido, que estaba sin construir y pasó a ser construido, lo mismo que tu casa, que pagaba como residencial y luego se convirtió en edificio. Ahí sí no tengo el tope del 25%. Y en el ejemplo de un predio comercial que valía 3.000 millones de pesos, pasó a 9.000 millones de pesos, es un incremento de 137%.
y pagaba 64 millones de pesos ese predio comercial y quedó pagando 85, y ahí sí tenemos el tope del 32%, como dijimos, 35%. Entonces, esos son los ejemplos que tenemos. Hay algo muy importante en el calendario y es que ustedes estén muy activos en la página web de nosotros. Nosotros tenemos varias fechas importantes. En predial son 2 fechas importantes por año y la primera es pagar con el descuento del 15%. Este año, como hicimos actualización catastral, normalmente este descuento se da hasta abril y como hicimos actualización, lo ampliamos a junio. Aproximadamente el 67% de mi población me paga con este descuento. Entonces, por eso es muy importante que ahorita que tienen hasta septiembre 30 pagar sin intereses ese predial, se acerquen y les avisen a todas sus comunidades, a todos sus familiares, que paguen antes de septiembre 30 para no incrementar los intereses. Otras partes importantes es industria y comercio. Nosotros en industria y comercio recaudamos casi el 98% de todas las presentaciones que hacen todos nuestros contribuyentes, y lo que hemos agilizado en esta alcaldía de Alejandro Eder, generamos ya cronogramas por dígito de NIT y así no creamos congestión, y eso ha facilitado al contribuyente presentar a tiempo, que no se nos caiga la plataforma y tener amplitud para presentar sus declaraciones por DIT. La otra parte que tenemos es acuérdense que tenemos para régimen ordinario que se presenta bimensualmente, y la otra para el régimen simplificado, que lo presentan una vez al año. Entonces acá están los cronogramas para régimen simplificado y el cronograma para la parte de presentación de pago, declaraciones bimestrales y retenciones y autorretenciones. Otra parte que tenemos, que son los otros impuestos, cuánto tienen plazo para pagar sus estampillas. Acuérdate que más que todas estas estampillas se generan cuando tú trabajas con el gobierno y se exigen esas estampillas. Entonces es muy importante tener ese canal de agenda a todos ustedes como contadores tributarios para evitar sanciones. Acuérdense que las sanciones en el régimen de impuesto de industria y comercio son demasiado altas. Estamos en el 20% de la base gravable. Entonces es muy importante evitar esos omisos, inexactos y esas sanciones que se presentan en las declaraciones de industria y comercio. Y otra parte que estamos trabajando desde la alcaldía de Alejandro es acercarnos a todos ustedes los contribuyentes, a todas las universidades capitales, a todos ustedes estudiantes que están creciendo en la contaduría normal o la contaduría tributaria, si se quieren dedicar. Nosotros tenemos casi 7 líneas de comunicación permanente. Pueden consultarnos en horas de oficina. Tenemos el centro administrativo CAN, que está abierto desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Tenemos CALIS, los famosos CALIS, que son en todos los 22 comunas tenemos un centro de atención. Allá se pueden acercar, no tienen que ir hasta el Cali. Nosotros tenemos uno acá en la comuna 22. Tenemos el email contáctenoscali.gov, tenemos el otro email que es rentasmunicipales@cali.gov, tenemos la línea 195, tenemos el WhatsApp 314-231-9295 y tenemos el ad de impuestos, que este es muy importante, que están todos los trámites en línea, que ustedes se pueden contactar, pueden sacar su factura de predial, pueden presentar en la industria y comercio en línea, pueden pagar por diferentes medios de pago. Acuérdense que en todos los bancos aceptan los pagos que necesitamos de todos los impuestos, todos los canales financieros están abiertos, PSE, todo lo tenemos en línea. Hemos venido para acercarnos a ustedes, darles confianza. Estos recursos de libre destinación los utilizamos para mejorar la infraestructura, para mejorar la salud, para mejorar la educación. Nosotros tenemos aproximadamente en Cali 388 sedes educativas que nosotros las mantenemos, más los hospitales,
y algo muy importante que estamos restaurando es la famosa malla vial. A la fecha llevamos 160 kilómetros restaurados, más de 104 cuadras hemos restaurado este año y pensamos que ya a partir del 1 de septiembre con el empréstito se van a ampliar a 35 cuadrillas para poder llegar y generar más mejora en la infraestructura de la Comuna 22, de los famosos 800 kilómetros que nos falta por restaurar en toda la ciudad de Cali. Nuevamente, gracias por invitarme. No sé si tengan alguna pregunta. Sí, buenos días. Sí. Buenos días. Bueno, es que tengo una pregunta. Mi nombre es Margot Cárdenas, profesora del área financiera, contadora. ¿Sí? Tengo una pregunta. ¿Me escucha? Sí, sí, te estamos escuchando. Tengo una pregunta muy particular, porque ahora en tu introducción indicabas que el valor del avalúo catastral no podía superar el 60% del valor de la unidad comercial. ¿Sí? Es allí, exactamente ese. Entonces, tú lo misma lo mencionabas, que hay entre la envidia de la sociedad, hay un mal sabor con relación al incremento de valor catastral de personas naturales, no empresariales, sino predios privados. Mm, ¿Cómo hacer que efectivamente ese 60% sea en ese catastro? Voy a dar un ejemplo particular en una zona particular. Pance. Pance es una zona donde hay una diferencia muy marcada entre un predio, uno más grande, uno más pequeño. Las más nuevas son, si a una construcción Pance actual, pero el avalúo cultural que ustedes ejecutaron en una zona particular no entiendo con esa norma catastral no puede superar el 60% del avalúo comercial. A ver, una aclaración. Cuando tú hablas de 60, no es que llegue hasta 60. Sí. El avalúo catastral está entre el 60 y 100%, porque a nosotros nos castiga la norma si tenemos el avalúo catastral por debajo de 60. ¿Me entiendes? Y nosotros no podemos superar el 100, entonces siempre hay un rango entre 60 y 100. No es que el avalúo catastral llegue hasta 60, no. El avalúo catastral con la actualización catastral vas a estar entre el 60 y 100. Bueno. Entonces, a lo que yo te digo es, como ahí se hizo con catastro multipropósito, nosotros no tenemos obligado a ir predio por predio, ¿cierto? Entonces cogemos una zona homogénea y se le aplica ese valor de predio por valor X, Y o Z y te da a esa zona homogénea, te dio tu avalúo catastral. Pero por eso te digo. Dame un segundo, te explico. Entonces, ¿qué pasa en esas extensiones? Digamos que tu vecino o tu alrededor de toda tu zona homogénea son casas de, digamos, de 1.000 millones de pesos y tu casa no pase de 250 millones de pesos, como vimos también en la exposición que el promedio de las casas de Cali está en 200 millones de pesos. Sí. Entonces, tú, ¿qué dices? Si te llegó y tu valor de mercado de esa casa es 250 millones de pesos y te llegó a ti tu casa en 1.000 millones de pesos, pues claro, está por encima de... Si hay ese error, por eso nosotros tenemos una ventanilla, te acercas a catastro, das tu, si tienes un avalúo, no tienes que llegar a avalúo, llevas tus fotos, llevas tu explicación y demuestras que tu casa no vale 1.000, sino que vale 250 y se hace la corrección para esos casos que se lleguen a presentar. ¿Me entiendes? Bueno, no, sí, porque tú me estás dando la razón. Tú dices en una zona que es homogénea, pero donde hay una zona donde no hay homogeneidad, entonces
es el caso. Por decir algo, te digo, nos han hecho más de 1.500 reclamaciones y solo se han presentado 10 o no han superado los 10 o 12 casos de ese caso específico que te estoy diciendo. ¿Ok? Entonces, O sea, no hay es muy necesidad de importante. hacer tutela, no hay necesidad de No, tú hacer vas absolutamente a nada. la ¿Qué pasa con oficina, la gente que no. ya pagó, por ejemplo? No, tú vas a la oficina de catastro, por favor, ve urgente, llevas tus fotos, llevas, si tienes algún avalúo de la lonja reconocido, pero no es obligatorio, pides una visita y te hacen la visita y te rectifican el predio si es lo que tú dices, ¿no? Perfecto. Si es lo que tú dices y se hace la corrección. Listo, sí, muchas gracias, muy amable. Con Y mucho muchas gusto. gracias por toda la presentación. Me parece que es un tema, no solamente este, sino los anteriores a esta diapositiva que están presentando. Es muy valioso, no solamente para los académicos y estudiantes, sino para toda la comunidad en general. Porque siempre pensamos que los contadores son los únicos llamados a tener un conocimiento en esta área. Entonces, muchas gracias, profesor Armando Ramírez, por gestionar tan importante. Con mucho gusto. ¿Alguien más? Sí, me escucha. Yo quiero hacerle una pregunta. Te escuchamos. ¿Tu Bueno, nombre? mi nombre es Laura Álvarez. A ver, yo estoy haciendo una declaración de renta, ¿sí? Y en los medios magnéticos salió un apartamento de una persona que no lo tiene. Esa persona sirvió como apoderado. Yo envié una carta diciendo, miren, porque eso fue del año pasado, este año volvió a salir. Lo que me preocupa fueron porque son 500 millones de pesos que costó ese apartamento. El predial está saliendo a él y la DIAN puede requerirlo por aumento de patrimonio. ¿A dónde? Porque yo ya envié la comunicación y volví a salir. Mira, primero que todo, si el predio no está a nombre del nuevo propietario, tú tienes que revisar si en la oficina de instrumentos públicos figura a nombre del nuevo propietario. Y esa escritura ya registrada en la oficina de registros públicos nos haya informado a Catastro que ya tiene un nuevo propietario y llevar ese registro de esa certificación que ya tiene nuevo propietario. Eso lo haces en la oficina de Catastro. Si no han hecho eso y si en registros públicos sigue figurando este predio a nombre tuyo y que ya es de otra persona, tienes que solucionarlo desde la oficina de registros públicos. Perdóname, no es problema de registro público porque esto es un apartamento nuevo, ¿sí? Entonces, como vuelvo y te digo, el sitio apoderado, ahí dice catastro, o sea, predial. Es un problema del predial, de renta. Entonces yo digo, ¿a quién debo recurrir? Porque segunda vez que vuelve y pasa y sale a nombre de él y va a salir más segundo. Esos son, por eso, esos son predios nuevos, entonces hay que rectificar muy bien que en registro ya ese predio figure nuevo, que ese lote ya cambió a ser construido y que toda esa información de predio nuevo, de construcción nueva, haya llegado a registro y haya sido informada a Catastro. En Catastro te solucionan. Acá tengo a Rebeca, así que te puede dar más amplitud. Sí, porque mire, digo, es un apartamento, no es un lote, antes era de la constructora. Ahí aparentemente el problema es el catastro. Ok, Laura, te contamos. Sí, nosotros las actualizaciones catastrales generalmente y estas novedades se ven reflejadas en el sistema en el año inmediatamente, en el año fiscal inmediatamente siguiente, ¿cierto? Entonces, si este apartamento nació a la vida jurídica, porque una cosa es cuando los construyen, generalmente las constructoras tardan pues 10, 5 años, lo que tarden en construir, siguen estando a nombre de la constructora
el año inmediatamente siguiente ya hacen toda su protocolarización ante catastro y ante registro, pero, por ejemplo, si esa resolución de, de la unidad, de la propiedad horizontal ya quedó reglamentada a partir del 2025, todos estos cambios se van a ver catastralmente reflejados en el año 2026. Entonces, ¿qué es importante? Que tú tengas en cuenta que tienes tu soporte legal. El único soporte legal que en Colombia establece la propiedad es el certificado de tradición, que es el documento que nos da la Oficina de Instrumentos Públicos, ¿cierto? Entonces, tú tienes que hacer tu declaración y acompañarla de este documento donde ya con eso tienes prueba suficiente para establecer que el apartamento no es de tu cliente o del contribuyente al que le estás haciendo la declaración. Pero sí hay que tener en cuenta que estas novedades catastrales no se aplican inmediatamente en la vigencia fiscal en la que se hace la solicitud, sino que se genera en la vigencia fiscal inmediatamente siguiente. Si tú pasaste los documentos este año, seguramente en catastro ya se hizo toda la novedad y pasa a ser parte del impuesto predial del próximo año. No, discúlpame, pero creo, o no me he hecho entender, mira, pues Dale, te digo, cuente. a ver, es un apartamento que se le compró a, no sé, a la constructora Meléndez. Pero mi hijo sirvió de apoderado porque mi sobrina vive en Estados Unidos y le sale a él, ese apartamento que va a ser 2 años nomás. Yo inscribí a ustedes a catastro diciendo, miren la escritura y miren el instrumentos públicos que no es de él, simplemente sirvió de apoderado. Yo pensé que este año en los medios de información exógena ya iba a salir bien, pero vuelve y le sale. Y me preocupa porque son 500 millones. ¿Y te han dado alguna respuesta desde la subdirección? Iba a llamar. Ok, ¿y te han dado alguna respuesta desde la subdirección de catastro? No, ninguna. Si quieres, déjanos en el chat el número del PQR. Nosotros somos la oficina de impuestos y nosotros pues toda nuestra información que aparece en el impuesto predial la tomamos de la información que nos provee catastro, ¿cierto? Entonces lo que podemos hacer es hablar con la subdirección de catastro para mirar qué ha pasado con tu PQR, para ver si es que de pronto no han entendido muy bien la solicitud que has presentado mediante escrito y le hacemos seguimiento. Nosotros con mucho gusto hacemos esa gestión y te contamos cómo va el tema. Bueno, vale, listo. Ok, con mucho gusto. Bueno, gracias. Sí, recuerda, Laura, que necesitamos el número del radicado, el PQR que pusiste en catastro. No, pues la verdad pues tocaría buscarlo porque yo no sé dónde está. Entonces no, me Ok. tocaría Y es importante que si ese PQR nos adjuntes el certificado de tradición que dice que ya es de otro propietario. No, y la escritura, yo en su momento cambié la escritura y donde decía que él era el apoderado. Sí, pero nosotros con la escritura no podemos cambiar la propiedad, la cambiamos es con el certificado de tradición cuando queda registrado en la Oficina de Registros Públicos. Ah, listo. Ok. Vale. Muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias a todos, gracias por la audiencia y recuerden todos los canales que tenemos de comunicación, ahí nos pueden contactar y pueden tener todas las líneas de información que necesiten. Gracias a la Universidad Autónoma de Occidente por invitarnos y darnos el espacio a la alcaldía, gracias a la Facultad de Contaduría y que tengan éxitos ustedes en sus carreras y que se vuelvan unos grandes contadores tributarios.